Hola, hablante. ¿Alguna vez te has preguntado lo que tienen que ver los catedráticos con las caderas? Pues tienen que ver. Y mucho. Y la relación viene por el trasero. Sí, señor. Y quédate hasta el final porque te voy a contar por qué decimos conmigo y no con mí. Vamos con cátedra y cadera. Estos dos nombres son lo que los lingüistas denominamos cognados. Cognados, señoras y señores. Es decir, son hermanos desde el punto de vista etimológico, porque proceden de la misma palabra. Lo que ocurre es que uno es el hermano rico y el otro el hermano pobre. Los dos proceden del sustantivo griego cacedra, que significaba asiento, pero uno nos ha llegado por la vía culta y el otro por la popular. Por eso digo que son el hermano rico y el hermano pobre. La palabra cátedra viene del griego, pero no entra en castellano directamente desde esta lengua, sino que lo hace por medio del latín. Esto es algo muy corriente y que ha pasado con montones de helenismos. Del griego cacedra pasamos al latín cátedra y de ahí al castellano cátedra, que tiene la misma forma. Etimológicamente, una cátedra es una silla, un asiento, ni más ni menos. Por ejemplo, la iglesia catedral es el templo donde tiene su asiento el señor obispo. Por eso se llama catedral, porque es donde está la sede episcopal. Es el lugar donde tiene su sitio para sentarse el obispo. Y un catedrático es un señor, hoy por suerte puede ser también una señora, a quien le han puesto un asiento, es decir, una silla, ahí en la universidad para que se siente y dé clase a sus estudiantes. Ya tenemos clara la relación de la silla con los obispos y los catedráticos. Ese asiento es el símbolo de su dignidad, de su oficio, porque es el sitio donde se sientan para ejercerlo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las caderas? Las caderas. Ay, las caderas. Aquí ya el asunto se nos va complicando, pero lo vas a ver claro dentro de un momento. Hemos dicho que cátedra llegó al castellano a través del latín, pero lo hace desde el latín clásico, desde la lengua literaria, la que hablaban las personas cultas. Como te puedes imaginar, también existía otro latín que era el que hablaba la gente normal y corriente, el de los legionarios, el de las verduleras del mercado, el de los esclavos. Este otro latín ya no era tan fino, pero precisamente de este es de donde ha salido lo que hoy hablamos nosotros. No te creas que el castellano salió de la lengua de Séneca ni de la de Cicerón. Nuestro idioma salió de un latín muy, pero que muy mal hablado, del latín de las personas sin instrucción. Y encima, por si todo esto fuera poco, sale de un latín que está revuelto con las lenguas que hablaban los pueblos de la península ibérica antes de que aparecieran por aquí los romanos. Por eso, cuando hoy nos ponemos a estudiar latín, no entendemos ni papa, porque lo nuestro salió de otra versión, salió de otro latín que era peorcito que el que nos enseñan en el colegio, en los institutos o en las universidades. Volviendo a la palabra cadera, que es la que me interesa hoy. Esta no procede de la versión latina culta cátedra, sino de la otra, la versión del pueblo. El pueblo que se hacía un lío por la sencilla razón de que eso era una palabra extranjera. Tenía una forma rara para los hablantes de latín y entonces la convertían en lo que les sonaba más normal. Decían categra y de esa versión deformada, categra, es de donde surge el sustantivo castellano cadera. El significado originario del término es silla o asiento, pero hoy cadera lo usamos para referirnos a una parte del cuerpo. ¿Y cómo es posible este cambio? Es posible porque el significado se fue desplazando por obra y gracia de la metonimia. Seguramente conoces la metonimia como una figura retórica que consiste, por ejemplo, en decir la Casa Blanca, cuando lo que queremos es referirnos a la presidencia de Estados Unidos. O la Casa Rosada, vamos a poner un ejemplo de un país de habla hispana, ¿no? La Casa Rosada para la presidencia de Argentina. Pero es que la metonimia no es solo eso, la metonimia es mucho más. La metonimia se basa en relaciones de contigüidad. Consiste en nombrar una cosa utilizando para eso el nombre de otra cosa
con la que aparece al mismo tiempo. Cuando decimos la Casa Rosada para hablar de la presidencia de Argentina, es porque la sede de la presidencia de Argentina está dentro de esa casa. La una y la otra aparecen juntas en el mismo momento y en el mismo lugar. Y fíjate en que la metonimia funciona de manera muy diferente a la metáfora. La metáfora consiste en decir esto es como esto otro, y son relaciones en ausencia. Cuando decimos las perlas de tus dientes, eso es una metáfora. Es una metáfora y consiste en decir esto, tus dientes, es como esto otro, como las perlas. Pero ojo, que ahí no hay perlas por ningún lado. Lo único que hay son dientes, si no lo que tendríamos es pues un monstruo, si tuviera perlas en lugar de dientes. Bueno, pues estos dos mecanismos, la metáfora y la metonimia, son mucho más que figuras retóricas, son mecanismos básicos que utiliza nuestro sistema cognitivo, que utiliza nuestro cerebro y que nos sirven a los seres humanos para entender el mundo. Nos permiten algo tan fundamental como es orientarnos en medio de la maraña de la realidad. Nos permiten comprender las cosas nuevas que nos vamos encontrando en el mundo a partir de las cosas que ya conocíamos. La metáfora y la metonimia están en la base misma de nuestra forma de ver, de nuestra forma de entender el mundo, y desempeñan un papel fundamental en la gramática y en el vocabulario de las lenguas, de todas las lenguas de la humanidad. Sin metáfora y sin metonimia no podríamos hablar, no podríamos pensar. Vamos a volver a la cátedra y a nuestro asiento. ¿Qué es lo que plantamos cuando nos sentamos? Pues ¿qué vamos a plantar? ¡El culo! He dicho el culo y además sin perdón porque se dice así, como diría Cervantes. La gente normal y corriente, en latín vulgar, empezó a usar la palabra categra para referirse a las nalgas, porque era lo que plantaban encima de la silla cada vez que iban ahí a sentarse. Y al lado de las nalgas que tenemos las caderas. Pues ese fue el siguiente significado, y es el que ha sobrevivido hasta nuestros días. Fíjate que esto es muy bonito, fíjate en cómo se ha ido desplazando el significado, pero es que se ha ido desplazando físicamente, ha ido moviéndose de unas partes a otras que están en contacto. De la silla pasa al trasero, y de ahí pasa a los huesos que están a los lados del trasero. Y ahora entiendes por qué te decía al principio que la relación entre los catedráticos y las caderas venía por el culo. Bueno, yo he dicho al principio el trasero, pero me da igual. Hay una relación que es lo que yo te quería contar aquí. Y espérate que tengo todavía una propina que ya que estamos puestos te voy a explicar por qué decimos conmigo y no con mí. Claro, con mí, que sería lo normal, ¿no? No decimos sin mí, para mí, de mí, y cada vez que aparece por ahí una preposición, el pronombre que se nos presenta es el pronombre mí, y sin embargo, cuando la preposición es con, decimos conmigo y no con mí. Esto es también culpa de nuestros antepasados, que hablaban latín, ya te lo he dicho, pero lo hablaban mal, lo hablaban muy mal. En latín, conmigo se decía mecum, todo junto, mecum, en una palabra, mecum. Y mecum es la unión del pronombre me y la preposición cum. Cum, que significa, pues, ¿qué va a significar? Cum significa con. Bueno, en realidad, cum aquí no era una preposición, porque preposición quiere decir que va delante. Una preposición es algo que va delante de otra cosa. Y ese cum, en cambio, va detrás. Es lo que se denomina técnicamente una posposición. Lo mismo que la preposición, solo que va detrás y no delante. Ese mecum se fue desgastando a lo largo de los siglos y acabó convertido en migo. Migo. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente ya no percibía ahí, en ese final, que estuviera encerrada la idea de la preposición con. Había estado ahí originariamente, pero ya no lo veían. ¿Qué hicieron? Empezaron a ponerle delante el con. Y de ahí es de donde sale nuestro conmigo, que es en realidad decir dos veces lo mismo. Es pan con pan que decían en mi casa. Para que te hagas una idea, esto es el mismo tipo, el mismito de mecanismo de refuerzo que hace que algunas personas digan volver a repetir
en lugar de repetir solamente. En el verbo repetir ya está incluida la idea de volver a hacer algo. Eso es lo que aporta el prefijo re. Pero a muchos hablantes parece que ese prefijo les sabe a poco y por eso meten ahí de clavo el verbo volver, que no hace ninguna falta, te lo advierto, y lo mejor que puedes hacer es evitarlo. Yo estoy explicando cómo funcionan los mecanismos de cambio lingüístico, lo que ha pasado históricamente. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!